La violencia crea más problemas sociales de los que resuelve. Martin Luther King. Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre la violencia y literatura, específicamente sobre un análisis del cuento El traído de Navidad de Jorge Franco, de acuerdo a 2 libros seguidos sobre violencia y literatura. ¿Cuál es la verdad, entendida como una certeza o una razón, que crea una nueva realidad que produce la violencia en el cuento? Sea justo la existencia de la violencia, de asesinatos y crímenes que tienden a ser comunes en una realidad latinoamericana, es esta verdad o certeza que se convierte en la nueva realidad para los protagonistas, quienes al ser testigos de un asesinato, comprenden de la mejor manera la realidad en la que forman parte. El encontrar el cadáver de aquellos hombres que aquellos hombres habían dejado fue justo la razón que crea a los niños una nueva realidad y produce la violencia dentro del cuento. ¿Qué relación tiene en el cuento la realidad de la violencia y el significado de la niñez? En el cuento se busca relacionar la niñez, o al menos su definición, con el ser inconsciente o ignorante de la realidad en la que se vive, en específico de las cosas negativas y traumatizantes como es la violencia. En este caso se define a la niñez como exactamente la ignorancia o falta de conocimiento de un niño acerca de la violencia en el mundo, por lo que los protagonistas pierden su niñez al ser testigos de la violencia existente en la realidad que siempre ignoraron. ¿Cómo está narrada la violencia? ¿Quién habla? ¿Quién la cuenta? La violencia es significada en forma de melodrama, con muchas exacerbaciones y exageraciones, contada por los protagonistas del cuento, unos niños de 7 años en algún pueblo de Latinoamérica. La violencia es narrada por parte de testigos, sin embargo, vemos tanto a las víctimas como a los agresores de la violencia, y es por tanto que también los testigos se vuelven víctimas de la violencia, tras solo ser unos niños de 7 años. ¿Qué características tiene el discurso del personaje narrador que describe la violencia? El discurso del protagonista que describe la violencia es melodramático, como ya hemos dicho, con una muestra evidente de miedo y rechazo a la violencia, sin lugar a dudas respetando más de un problema social a manera de abstracción, lleno de exageraciones, exacerbaciones y agresión discursiva. ¿Cómo se representa en el cuento el discurso de la violencia a través del juego de significado de palabras traído? La palabra traído la utilizan como sinónimo de presente o regalo. Esto dado que en la Navidad se le cuenta a los niños que los regalos que se les otorgan son traídos por el niño Dios, o al menos eso nos intenta aclarar el cuento. Es entonces que tanto la madre como los niños utilizan esta palabra de traído a manera común para referirse a los regalos de Navidad. Sin embargo, en el caso de los agresores, la utilizan ese término con un significado por definición de que algo fue dejado, en específicamente para referirse a que un cadáver es dejado en algún sitio. ¿Cómo interactúan los niños del cuento con la violencia? Bueno, como se ha dicho anteriormente, los niños son testigos de la violencia, y sea por esto que se traumatizan y, como se menciona en el cuento, dejan de ser niños a causa de la experiencia traumática que se nos narra que vivieron. En este sentido, es importante considerar que los protagonistas, como víctimas de las violencias, son víctimas de la violencia, dado que también vieron afectadas a causa de ella. Conclusión. Tras el análisis de esta obra, podemos concluir que la violencia dentro del cuento es melodramática, y aunque exacerbada y exagerada, sigue formando parte de los problemas sociales y la realidad latinoamericana. En este sentido, el personaje narrador de la violencia, el protagonista, muestra mucho miedo y rechazo hacia ella, e incluso se vuelve víctima de ella. Por lo que esta obra no solo es una referencia de violencia en la literatura, sino de violencia dentro de una cultura dominada por la misma. Esto ha sido todo. Muchas gracias, aquí están las referencias. Lindo día.